Ok, bueno, vamos a arrancar. Qué bueno verlos a todos. Bienvenidos. Bueno, vamos entonces esta noche a hablar de qué espera o qué pasará. Vamos a tratar como de analizar qué pasará con el café en lo que queda de este 2020, porque en realidad este primer semestre fue bien agitado. Hubo, bueno, pues ya sabemos todo el tema de la pandemia global, el desplome de los precios del petróleo. Eh, la subida obviamente de la tasa de cambio, la caída de las bolsas, mejor dicho, muchos eventos que en realidad pues obviamente han influido y van a influir bastante en el café. La volatilidad ha estado bastante alta y la idea es que vamos a tratar de analizar qué puede pasar. Judy, como casi todos ustedes saben, los que no, pues les presento. Judy lleva más de 35 años de experiencia analizando el mercado de café y los tropicales, obviamente también en la parte educativa. Yo tengo 16 años de experiencia en la parte de gestión de fondos y análisis técnico, y semanalmente les brindamos estos, digamos, como estos estudios desde el punto de vista de Judy, que ya ahorita vamos a ver más adelante de qué consiste, y desde el punto de vista ya la parte mía, que es el análisis de los precios, todo el tema del análisis técnico. Y con eso obviamente la idea es no decirles qué va a pasar exactamente con certeza, pero sí por lo menos darles unas luces, darles como unas ideas y que analizamos, y ciertamente esto con el fin de apoyarlos en la toma de decisiones, porque aquí obviamente estamos, todos los que estamos, algo tienen que ver con el café, ya sean productores, comerciantes, exportadores, tostadores o traders que operan el café como un vehículo de inversión, y obviamente toda esta información es para ustedes. Entonces, inicialmente les voy a comentar como lo que es las diferencias entre estos dos tipos de análisis. Luego Judith nos va a contar qué espera ella en la parte o qué ve en la parte de análisis fundamental, y luego yo como análisis técnico que veo. Recuerden, son dos visiones totalmente independientes, la mayoría de las veces coinciden, otras veces tenemos ciertas divergencias, pero digamos que cuando uno ve el sentido común dentro de lo que está pasando en el análisis fundamental y en los fundamentos, obviamente tiene algo que ver con el análisis técnico. Entonces, antes de comenzar, bueno, recuerden también las preguntas, la parte nos pueden colocar donde dice en las preguntas y en el chat. José, de hecho aquí veo a José. Gracias por la invitación a estos eventos, estimado Andrés y Judy. Les saludo a Hugo Hernández, exdirector del Consejo Salvadoreño del Café. Qué bueno, desde El Salvador. Sí, muy contento nosotros trabajar. Mejor dicho, tenemos clientes y amigos en todos estos países, y bueno, eso es de las cosas más especiales. Bueno, vamos a arrancar lo que es la diferencia, como les comentaba. Entonces, la diferencia entre lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico es que el primero se basa en los factores de oferta y demanda. O sea, qué puede pasar, qué está pasando en la parte del mercado físico, en todo lo que es producción, consumo, que ya Judy les va a comentar. Y con base en este análisis se intenta interpretar en qué dirección se moverá el mercado. El análisis técnico, por el contrario, o mejor dicho, no por el contrario, sino diferente, lo que analiza es básicamente el comportamiento de los precios, cómo se han comportado los precios en el pasado, con el fin de identificar tendencias y patrones de comportamiento repetitivos, con el fin de tener una idea de qué pasará en el futuro. Estos análisis, como les digo, son totalmente independientes. No se trata, muy importante de una vez comenzar a, digamos, como derribar mitos, porque no se trata, muchos preguntan que qué es mejor, si el análisis fundamental o el análisis técnico. Y la verdad es que no es que uno sea mejor que el otro, ni tampoco es que uno funcione o el otro no. En mi opinión, es el analista. Es como un jugador de fútbol. Mm, Obviamente un analista técnico tiene que saber de análisis fundamental y viceversa, pero es en qué se especializa. Entonces no es lo mismo un jugador que es delantero por naturaleza, no es que no sea capaz de ir a tapar, podría hacerlo, pero seguro no se va a desempeñar mejor como un delantero. Por ejemplo, Lionel Messi, si él fuera de portero, seguro no rendiría tan bien como lo hace en su posición de centro y delantero, ¿cierto? De la misma forma, en la parte de los análisis funciona así. Entonces,
es más el analista, porque obviamente un analista fundamental podría pensar una cosa o interpretar algo, mientras otro analista fundamental podría interpretar algo totalmente diferente, que de hecho esto es lo que más me gusta de Judy, porque a diferencia de la mayoría de los analistas que yo conozco por lo menos, es que le da una interpretación a los datos, que los coloca en contexto, como vamos a ver ahorita, y muchas veces datos que de pronto uno, sin ser experto, como Judy en el análisis fundamental, pensaría que algo es alcista y llega Judy y lo pone en contexto y resulta que es bajista. Bueno, ya ustedes van a ver, es impresionante. Pero entonces, antes de arrancar, vamos con la parte ya de análisis fundamental de Judy. Judy les va a explicar también lo que es el análisis fundamental y qué consiste, y se los va a explicar en español. Entonces, vamos a mostrarles en este video. De hecho, es nuestro programa Portafolio del Agro en el canal TV Agro. Esto lo grabamos en los últimos 2 años. Ya grabamos la primera temporada. Los que no lo han visto en el canal TV Agro también ya están en el canal de YouTube de TV Agro, y pronto los vamos a montar en nuestro sitio web. Y bueno, Judy. Hola, soy Judy Gaines, soy de Nueva York. Aquí estoy en Colombia hablando sobre el rol del mercado de futuros con Portafolio del Agro. Y una cosa de la que quiero hablar hoy es el rol del análisis fundamental. Eso es lo que yo hago. Ese es el núcleo de mi entendimiento del mercado, además de nuestros cursos sobre el manejo del riesgo. Lo que yo les aconsejo a los clientes se basa en cómo yo percibo los cambios en el mercado, cuáles son los factores fundamentales para causar que suban los precios o que bajen, cuánto se van a mover y cuándo. Básicamente debo tener una bola de cristal y ser una hechicera del mercado y entender todos esos factores. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál es mi metodología? ¿Y qué es lo importante que hay que tener en cuenta, particularmente en el mercado cafetero? Podrías tener tu propio estudio del mercado. Lo básico es observar la producción mundial, el consumo y la tendencia a través del tiempo. Yo he estado haciendo esto por un largo tiempo, 3 décadas y media. Entonces, puedo hablar de estos números mientras duermo. Pero para poder analizar el mercado verdadera y certeramente, se debe tener una pasión y entendimiento al respecto. Una de las habilidades es poner las cosas en la perspectiva adecuada. A veces escuchas una cifra, escuchas una información y te preguntas, bueno, ¿eso es alcista o bajista? ¿Y qué tanto se moverá el mercado por eso? A veces cuando observas las estadísticas, si no tomas la perspectiva adecuada, si solo ves el número y reaccionas ante él, tal vez tu reacción inicial es incorrecta, porque no tienes un historial para entender lo que eso es en realidad. Te daré un ejemplo. Supongamos que en el mercado hay una información mensual de las exportaciones. La Organización Internacional de Café, el último día de cada mes, publica sus cifras de exportaciones de todos los países miembros y proveen información sobre cómo las exportaciones fueron para un mes en particular y comparadas con el año previo y el total acumulado en la temporada actual. Supongamos que el año pasado las cifras fueron distorsionadas por alguna razón. Por ejemplo, hace un tiempo hubo una huelga en Brasil que creó escasez de combustible y retrasos en el transporte del café a los puertos. Por ende, cuando veo las cifras publicadas durante ese tiempo, las exportaciones de Brasil fueron bastante bajas. De hecho, hace unos años hubo una huelga en Colombia que causó lo mismo. Fue una huelga de los puertos por 2 semanas. Estas huelgas tienden a resolverse rápidamente, pero creó un atraso en los puertos y las exportaciones fueron bajas. ¿Qué pasa si no habías visto el mercado antes o no recordaste que eso pasó? Y el año siguiente ves las cifras y comparas las exportaciones de mayo con las del año pasado y dices, ¡ay, Dios mío! Mira esta diferencia. Es enorme este año en comparación con el anterior.
Pero, ¿es eso realmente correcto? La respuesta es no. Hubo una distorsión en las cifras. Tienes que conocer la historia para poder entenderlo. Si no tienes la historia y el entendimiento de las cifras y qué son con relación entre ellas, a veces las estadísticas podrían ser engañosas. A veces puedes escuchar un cambio porcentual que parece enorme. Pero si el número es pequeño, un número pequeño que se duplica, tiene un gran incremento porcentual, pero en realidad no significa demasiado. Bueno, ¿qué tal les pareció el español de Judy? Judy, you speak Spanish very well. Thank you, gracias. Ok, bueno, pues ya ustedes lo escucharon, esa es la explicación, digamos, como el análisis fundamental. Entonces Judy nos va a decir precisamente ahora qué perspectivas tienes, Judy. So what we're looking at is the London and New York market, so Arabica versus Robusta. And you could clearly see that Robusta prices were trending lower on a more steady basis and didn't have the intermittent spikes that Arabica prices have had this past year. And there are times where Robusta prices have failed to move up when Arabica prices have had large spikes. Ok, como lo que vemos aquí es el gráfico del café en la bolsa de Nueva York, que es el café arábica, y el café robusta que se cotiza en la bolsa de Londres. Vemos que en los últimos 2-3 años, pues ambos han tenido, digamos, como una presión a la baja, pero que el precio en Nueva York ha tenido como unos rebotes más fuertes que el mercado de Londres. What I think is going to happen now in the market is that there's going to actually be a little bit more support for the Robusta price than what you're going to see in Arabica prices in the months immediately ahead. Lo que yo creo que va a pasar en el resto de este año es que vamos a ver un poco más de soporte en el precio del café robusta que lo que vamos a ver en el precio del café arábica en Nueva York. And there's a couple of reasons for that. And one is that typically with more in-home consumption, it tends to be with soluble. Una de las with razones, instant coffee. una de las razones es porque el consumo en casa, que ahorita todavía está, digamos que ya aunque hay apertura, mucha gente sigue trabajando desde casa, entonces el consumo en casa tiende a ser más comúnmente de café soluble, para el cual se utiliza el café robusta. So it's very rare that Arabica prices actually fall below Robusta. So that certainly is not going to happen. There was really only one time in 30 years where Robusta prices exceeded Arabica prices, and it was only for a very, very brief period of time. Tampoco creo que vaya a exceder el precio de la arábica. Eso solamente pasó una vez en los últimos 30 años y fue por un periodo muy corto de tiempo. Es más, una fortaleza un poquito relativa. Hold on a second, Judy. Les quería pedir para las preguntas, por favor, traten de colocar las preguntas. Si quieren, vayanlas escribiendo. Al final vamos a dejar un ratico para las preguntas, pero traten de colocar preguntas más concretas, no muy extensas porque no tendremos el tiempo. Entonces, si nos pueden colocar preguntas más concretas. ¿Listo? Ok, Judy. Next slide. Ok. What we're looking at here is 3 countries that are certainly key for the coffee market, and how their incidence of the coronavirus has been increasing on a very rapid basis, especially Brazil, which is the second largest number of cases in all the world behind the United States.
And so certainly there's concern about how is this going to impact production, and is it going to cause problems? And certainly many of the specialty coffee producers are worried about having sufficient labor or skilled pickers to not have a loss in quality. Ok, lo que vemos aquí es el gráfico de tres países productores en Latinoamérica, Colombia, Honduras y Brasil. Vemos aquí el aumento, o sea, los miles de casos nuevos de coronavirus. Vemos que obviamente pues ha venido en aumento en todos los países, pero principalmente el más preocupante es Brasil, pues que es el país detrás de Estados Unidos que más casos tiene en este momento, y obviamente eso trae bastantes preocupaciones en el mercado de café. Por ejemplo, en la parte de los productores de café especial, también les puede afectar pues a la hora de recolectar la cosecha. De pronto no pueden hacerlo de la misma forma que venían haciéndolo, entonces puede ser uno de los gremios que se podría ver más perjudicado por estos momentos de casos de coronavirus. And for Brazil, it's a double-edged sword because Brazil isn't only the largest producer, but they're also the second largest consuming country. Y Brasil es doblemente preocupante porque no solamente es el país más productor, el que produce más de todos, sino es el segundo consumidor más grande. So as their economy struggles and other countries have difficulties, then how is that going to impact consumption of coffee as well? Entonces, en los otros países obviamente también preocupa, no solamente por el lado de la producción y la recolección, sino también cómo va a impactar todas estas crisis que también es económica en el consumo de café. Okay, next slide. Next slide. So here, go back. Those slides are. Which one? You're going through them. You went through like 3 slides too fast. You have to back up. Okay. I think the video is a little bit slow. I understand now. Okay. This one. Okay. Oh, okay. So here I want to show the differences in demand. For one of the issues is that demand growth in coffee. Traditional markets, you have a slight uptrend in the United States and across Europe, Western Europe, but really a lot of the demand growth in the past 20 years has been in South America and in Southeast Asia. And so if you're going to have the economic situation fairly poor in these countries, then how is that going to slow the growth in demand? Ok, aquí vemos algo también importante, y es que obvio que sabemos que los principales consumidores en Estados Unidos y Europa, pero en los últimos 20 años la demanda ha sido también muy, digamos, como impulsada por otros países emergentes en América del Sur y Asia del Este. Pero estos países obviamente también van a tener y están teniendo pues, las mayores dificultades económicas por toda esta contingencia global. Entonces el punto es cuánto o cómo puede impactar esas dificultades económicas en estos países emergentes que han venido haciendo crecer el consumo, cómo puede impactar o detener, digamos, temporalmente ese crecimiento que tenía el consumo de café. And so if you're looking at a 5%, 7% decline in GDP, then you can't expect that demand is going to hold strong. And you can expect what? Demand to hold strong. Ok, y no se puede esperar que vayan a tener de pronto un retroceso en 5 o 7% del Producto Interno Bruto y que la demanda se vaya a mantener sin ningún tipo de cambios. Okay. Next slide. And then when you look at demand in Asia, a lot of the growth has actually been in soluble coffee, instant coffee, which was primarily Robusta coffee. And that demand growth
is going to continue, and with more people consuming coffee at home and cafes still not fully opening and restaurants yet, then demand for the soluble coffee will probably continue to rise, and that will help the Robusta contract over Arabica. Aquí vemos que la demanda, por ejemplo, en Asia se ha enfocado mucho en el tema de café soluble y como les comentábamos ahorita, el consumo en casa puede que se incremente, pero este consumo, obviamente los digamos como los más, y sabemos aquí están muchos, y yo pues ya soy, digamos, buen tomador de café, sé tomar café especial, pero muchos consumidores de café pues lo hacen es café instantáneo. Entonces esto es también la razón por la que se cree que o pensamos que el café robusta en Londres y el contrato de futuros en Londres puede ser un poquito más estable en lo que queda de este año que lo que puede ser el contrato de café arábiga en Nueva York. Excellent. Okay. So when you look at consumption around the world, this is the USDA's latest forecast, and they have a slight decline for the season that's ending in September, and then a strong recovery in 2021. Aquí vemos, can you repeat please, Judy? This is the forecast by the USDA, Okay. showing a slight decline instead of consumption growth in the current season, which ends September, and then for a strong rebound in the next year beginning October 1. Ok, este es el pronóstico de la USDA, la agencia de pronósticos en Estados Unidos, y ellos pronostican para esta temporada que termina en octubre este año un ligero retroceso en el consumo, pero una fuerte recuperación en la temporada del próximo año del 2021. I'm not as optimistic as they are. I think that the effects from the downturn in the economy and people aren't going to be going back to restaurants and cafes as they were in the past is going to keep the demand trend more limited. You're not going to see as much of a recovery next year. And I think for this year, you're going to actually see more of a decline. Bueno, yo, dice Judy, no soy tan optimista como la USDA porque obviamente ahorita, aunque hay negocios que se están abriendo, no todo el mundo, digamos que la vida social no se va a reactivar de una forma muy rápida. Mucha gente obviamente ha perdido su trabajo y creo que este año la pérdida, o sea, la reducción en el consumo puede ser incluso mayor y la recuperación el próximo año no creo que sea tan buena. No es que no queramos muy importante, sino que obviamente analizando los factores, tratándolo desde un punto de vista realista. Okay, so let me explain my rationale for that. Uh-huh. Ok, déjame explicarles por qué creo esto. Okay. When countries have been starting to reopen, so the countries that have seen a flattening and a complete slowdown in the number of new cases, so country like mainland China and South Korea, Thailand, Vietnam, the first thing they do is they open public spaces. Then they bring manufacturing and construction back online. Back online, manufacturing and construction. Open up construction and manufacturing to start opening the economy. Ok, la razón por la que creo esto es porque cuando los países empiezan a reabrir sus economías, cuando ya la curva de contagio se ha venido ya aplanando, entonces lo que empiezan, digamos como los sectores que empiezan a reabrirse es la manufactura y la construcción. And then after you have open spaces, people outdoors again, and you have manufacturing started up,
And there's been problems with that. And sometimes you have to go into lockdowns or you get clusters, and they've slowed the different phases. I didn't understand, Judy. Can you repeat, please? So Okay. as economies are opening up, it's not necessarily without disruption. So sometimes there could be clusters of cases like what we saw this week in Germany, where a meat processing plant suddenly had 1,300 people that got sick. Ok. Estas reaperturas no necesariamente son sin interrupciones y lo que puede pasar, y de hecho lo que vimos por ejemplo en Alemania, es que pueden haber unas nuevas olas de contagios que obviamente vuelvan y retrasen o causen nuevos cierres. Entonces, digamos que la apertura, el punto es que la apertura no siempre va a ser, digamos, como tan sencillo y tan suave o sin interrupciones. Right. So the pattern again, you have open spaces, then you have manufacturing, then you have small businesses that start to open, like hair salons and nails and retail stores, and then you have cafes and restaurants. Bueno, y entonces primero viene la parte de la manufactura, la construcción, luego otros negocios empiezan a abrir, como por ejemplo el salón de belleza, las peluquerías, y luego ya más adelante ya la parte de los cafés y los restaurantes. And for the cafes and restaurants, a lot of it is takeout, pick up curbside, fewer people, only outdoor dining. So it's not bringing consumption back to levels that it was before the pandemic. Y entonces, por ejemplo, para los cafés y los restaurantes, el consumo es más para llevar o pues sin ingresar al restaurante, y obviamente por el hecho de que estén abiertos de nuevo los locales, no significa que el consumo va a retornar rápidamente a los niveles que venía antes de la pandemia. Okay, but people are consuming coffee at home and they're taking coffee to go. And so that's not really what's hurting consumption as badly. Y sí, la gente está tomando, pues digamos, comprando el café para llevar, está tomando el café en la casa, en el hogar, pero eso no es lo que realmente está afectando el consumo. It's the next part that's more problematic. Es la siguiente parte la que tiene mayores problemas. Okay, so with the openings, the economies, there's pretty much most countries have a schedule for how they're going to plan the opening and the return for businesses and restaurants. Bueno, algunos países, bueno, en cuanto a la, digamos, como la planeación para la reapertura, no todos los países tienen el mismo, digamos, como los mismos planes para la reapertura de lo que son los cafés y los restaurantes. But what they're struggling with is, when are they going to start opening airports? El otro punto es cuándo van a empezar a abrir los aeropuertos. So when are you going to be able to start traveling again? And are people going to feel comfortable traveling again? So the hospitality side of the industry is going to continue to be hurt. Entonces, primero, por un lado, ¿cuándo van a empezar a abrir restaurantes? Aeropuertos. Segundo, ¿cuándo la gente va a empezar a viajar de la manera más tranquila? Obviamente, muchos, aunque puedan hacerlo, no lo van a hacer. Y la parte social es la que no se va a recuperar, es la parte digamos, como de hospitalidad. Ese lado del consumo es lo que se va a demorar también en recuperarse. When are large conferences and business meetings going to be allowed to be held again? Por ejemplo, cuando las conferencias grandes y las reuniones de negocios se van a poder permitir de nuevo. And aside from protests, when are people really going to be allowed to gather with more than 500 or 1,000 people? Por ejemplo, ¿cuándo se va a poder reunir gente, más de 500 o 1,000 personas? And what all those uncertainties have in common is that coffee is prepared in bulk
and serve by the cup. Y lo que este tipo de consumo tiene en común y muy importante es que el café se prepara no por taza, sino por grandes cantidades. It's oftentimes inclusive of the price, and people aren't really they're paying for it, but they don't think about every cup that they're being charged for. Que mucha gente toma, por ejemplo, en las reuniones, uno va, la gente también como es gratis, pues entonces pues consume más, ese tipo de consumo no se va a recuperar tan rápidamente. Okay. I traveled 13 days ago from Micronesia to New York. So Hace 13 días viajé de nuevo desde Micronesia, donde estaba, hasta Nueva York. it was over 30 hours and 4 airplanes. Fueron 30 horas y 4 aviones. And in that entire time, there was nowhere, absolutely nowhere between Palau, Guam, San Francisco, and Newark Airport to get a cup of coffee on the ground or in the air. Y en todo ese tiempo, en todos esos 4 vuelos, en todos los aeropuertos por los que pasé, no hubo ningún lugar donde conseguir una taza de café, ni en la tierra ni en el cielo, pues ni en el aire. The airlines won't even serve you hot water if you had a satchel and you wanted to bring your own coffee and make instant coffee. You can't do it. Y las aerolíneas ni siquiera estaban dando agua caliente, o sea que si hubieran traído, por ejemplo, su café instantáneo y necesitaban agua caliente, ni siquiera eso así se hubiera podido consumir. They might let you bring 12 ounces of hand sanitizer, but they won't let you bring 12 ounces of hot water. Podrías traer un montón de antibacterial, pero no podías traer agua caliente. And so it's impossible to have coffee while traveling anymore. Y fue imposible conseguir café en todo ese largo paseo. If you're even traveling. If you're even what? I said, even if you are venturing to travel. Incluso si tú te aventuras a viajar, no vas a conseguir café. And you think about hotels and the hospitality industry, large weddings, all that coffee consumption where it's prepared in bulk, and at the end there's waste. That's not happening. And therefore it cuts into sales of coffee. Y en otros eventos masivos como en hoteles, en bodas, ellos sirven café de manera masiva, de grandes cantidades, y eso no va a recuperarse, eso no va a volver dentro de buen tiempo, y obviamente eso va a afectar el consumo. I mean, producers can't survive on people sending emojis of coffee cups that they need the sales. Que I'm not sure if I understood. Can you repeat? I said everyone, wants to have coffee together and they send, virtual cups and emojis. That doesn't help pay for producers. Bueno, que uno puede enviar, sí, emoticones de café, pero eso en realidad pues no va a ayudar mucho. Okay. And that segment of the industry, the food service side, isn't coming back rapidly. It's going to take at least into the first part of 2021, and it could be into 2022, depending on what happens with the virus. Entonces, en síntesis, el lado de la parte del consumo de la comida, de la industria de la comida alimenticia, pues esa parte no se va a recuperar en lo que queda del 2020, puede tomar hasta el primer semestre del 2021, incluso podría llegar a ser hasta el 2022 que se recupere, dependiendo de lo que pase hacia adelante. And the other segment on that I didn't mention in terms of uncertain openings is also for offices. When are people returning to their offices as before? Y el otro segmento que no había mencionado es también cuando la gente va a retornar a las oficinas. And office coffee, again, people go and they gather and they take cups of coffee, and fewer people are going to be going into their offices. And so that coffee that's normally prepared in bulk
someone will make a fresh pot of coffee. If they don't have single serve, spill it out. The social side of coffee is lacking right now. Sí, porque entonces mucha gente va, claro, ustedes saben, en las oficinas, sirven café, preparan por cantidades, mucho de esto se pierde. La parte social del consumo, pues en realidad está bastante afectada y esa es la parte que va a, digamos, como a tardar la recuperación y obviamente va a impactar bastante el consumo. Yes, there are people who are drinking more coffee now at home, but the majority are not. Bueno, sí, hay mucha gente que está tomando más café en la casa, pero la mayoría no lo es. Ahí también hay una buena mayoría que no lo está haciendo. But it doesn't make up for that loss in the food service side where coffee is prepared in bulk. E incluso la gente que está de pronto tomando más o el aumento en el consumo en casa, aún así no va a suplir o a reemplazar esa reducción de demanda que hay en la parte de la industria de la comida de alimentos. Okay, next slide. So what we're looking at is production uncertainties. You're coming into the harvest soon for Central American coffees. We've got the Brazilian harvest that's currently underway. Cases rising. Are there going to be some delays and problems in the production, having sufficient workers? Are the skilled workers going to be available? And so certainly quality could be impacted, but despite that, supplies for next year are probably going to be at record highs. Bueno, entonces es digamos como una receta o una combinación de varios factores, obviamente en la parte de los países productores, la de pronto dificultad de conseguir la mano de obra que se necesita, las cosechas por ahora, los pronósticos digamos que son relativamente saludables en el tema de los números de la producción, todo esto que hablamos de un consumo muy incierto, pues en realidad puede dejar bastantes o un superávit importante de café. Where we might see more impact as a result of the current low prices or reduced care is for the 21-22 season. For the year after next. The impact on prices. The impact from the low prices and from maybe reduced care and all the issues that some producers might have now will have a greater impact on 21-22 production. Ok, got it. Bueno, y todos estos problemas, obviamente el impacto en los bajos precios ahorita que como sabemos aumenta, digamos que reduce, el incentivo de producir, obviamente la falta de cuidado que algunos productores puedan tener ahora en sus fincas, eso se va a ver es más para la siguiente temporada de pronto del 2021-2022. Okay, next slide. So in Brazil, even though there were some climatic problems this year, there was frost, there was drought, there was a period of too much rain, the crop is still expected to be at a record level, but just not as overwhelmingly large as it was thought a year ago. Bueno, aún a pesar de los problemas como la helada hace un año, el clima seco a comienzos de finales del año pasado, las lluvias en exceso este año, aún así, bueno, no va a ser la cosecha tan monstruosa como se pensaba hace un año, pero aún así va a ser una cosecha récord este año en Brasil. Which, I mean, it's a good thing that it's not, given my negative outlook on demand. I said it's a good thing it's not as overwhelmingly large because then prices would be much lower given everything else that's happened. Siquiera no va a ser tan grande como se pensaba hace un año que iba a ser de 70 millones porque con este consumo pues el impacto obviamente sería mayor. So in that regard, the market was spared an even worse problem.
Bueno, entonces eso pues obviamente digamos que le causa causa preocupaciones en el mercado cafetero. Okay. Next slide. Okay. So one of the issues is Brazil going to withhold some of the coffee from the market and limit their exports, or are they going to keep shipping at a very fast pace? Ahorita el punto también es si en Brasil van a seguir con las exportaciones a un ritmo acelerado o van a reducir. So certainly the outlook for the Brazilian economy continues to be negative. The real had corrected for a brief period of time last month. That helped to support prices a little bit. But prices still remained under pressure, even with that jump in the real. And now the real is resuming the downtrend. So I'm not so sure that exports from Brazil are going to slow by all that much to help to support the market. Bueno, ahorita vemos que el real brasileño, vemos cómo ha venido cayendo, sabemos que esto incentiva, eso aumenta el precio interno, obviamente en los países productores, esto también ha hecho que las exportaciones sean tan fuertes, pero vemos que el real ya se ha venido recuperando, aún incluso pues a pesar de esta recuperación que ha soportado un poco el precio, pues vemos que ahorita el real parece otra vez de estarse debilitando y no estoy muy segura de que esta situación vaya a reducir demasiado el ritmo de exportaciones. Next slide. Okay. Oh, there you go. So when you look at Brazilian shipments, they came down recently, and it's end of season after heavy volumes because of taking advantage of the weakness in the currency. But you're going to have that new crop coming online, and you're going to see the pickup again in Brazilian exports, and that should weigh on the market. Bueno, vemos que las exportaciones han venido bajando un poquito, sí, por la vinalidad. La cosecha pasada pues era un año de vinalidad baja a comparación del ritmo que venían antes, pero ahorita pues ya está obviamente llegando la otra cosecha brasileña de vinalidad alta, y eso ciertamente va a impactar y se va a ver reflejado en los meses siguientes en las exportaciones. So the exports from Brazil are a combination of how big is the crop, and then also what's the currency relationship to the dollar. Y las exportaciones en Brasil principalmente dependen del volumen de la cosecha naturalmente, pero también de la tasa de cambio del real contra el dólar. Okay, next slide. And this is U.S. coffee stocks, and you could see how in the most recent months we've seen a turn back up, and so there's plenty of supply in the United States right now, and I think that the stocks are going to continue to increase in the coming months. Bueno, este es el gráfico de los inventarios de café en Estados Unidos, donde están obviamente los certificados de la Bolsa de Nueva York y los que no lo están. Vemos cómo ha venido otra vez aumentando y pues digamos que por las perspectivas que acabamos de hablar podrían seguir incrementando, aunque venían reduciéndose, era algo positivo para los precios, pero vemos que ya han tomado la dirección contraria. Okay. Ok, perfecto. Esta parte también es muy importante. Bueno, aquí pues hasta acá la parte de la perspectiva obviamente de Judy, pues basándose en lo que tenga que ver con el consumo, con la producción, el impacto en el precio, pues vemos que ha estado bastante deprimido. De hecho, a mí me gusta mucho la parte como el análisis, la perspectiva que Judy le da, porque por ejemplo, este fue el reporte que mandó uno de los, pues, cada semana, cada fin de semana, como ustedes saben, todos los que están suscritos, enviamos los dos reportes, el Coffee Weekly, el semanal de Judy, más el técnico, que es un video que envío yo. En este reporte del 21 de diciembre, cuando el precio del café estaba por los lados, en ese momento estaba todavía por encima de 132, yo recuerdo que las noticias estaban basadas en el aumento, en la reducción, perdón, de inventarios, pero de café certificado.
no de estos de café verde, que obviamente es mucho más, es una porción mucho mayor. El café certificado hoy día es, o sea, el café certificado es el entregable contra la Bolsa de Nueva York y hoy día representa una cantidad muy pequeña de todos esos inventarios. Entonces, Judy, yo recuerdo, era pues obviamente en este reporte mucho más completo, comentaba por qué razón no creía en que el precio se iba a mantener mucho, porque eso no era un argumento sólido. Y decía, en ese momento decía que podía haber el precio del grano cayendo hasta un rango entre 112 y 115 por lo menos, esencialmente retrocediendo la mayor parte de la subida. Y vemos que efectivamente en enero volvió y cayó, cuando aún todavía de pronto seguían las noticias de que el café iba a seguir subiendo por la reducción de inventarios en el café certificado. Entonces me parece muy interesante, como les comentaba, porque el análisis fundamental no son noticias. Eso es muy importante, es interpretar las noticias y ahí es donde viene la, digamos, como la diferencia que se marca. Ahorita entonces quiero mostrarles ya en cuanto al análisis técnico, pues qué puede pasar en estos próximos meses. Rápidamente, les quiero pues obviamente, el análisis técnico también es una ciencia tiene demasiados indicadores, pero básicamente lo que es una tendencia alcista, por ejemplo, o sea, una de mis metodologías preferidas es el análisis de ondas de Elliott. Lo que dice básicamente es que los movimientos a favor de la tendencia se subdividen en 5 ondas, mientras que los movimientos en contra de la tendencia, que son las correcciones o ondas correctivas, se subdividen en 3 ondas. En una tendencia bajista, por ejemplo, el movimiento a la baja sería 5 ondas a la baja y una onda correctiva al alza. Por ejemplo, una onda correctiva es un movimiento al alza o dentro de una tendencia bajista. En los análisis también, nosotros muchas veces, yo para expresar mi opinión en cuanto al precio, muchas veces trazo una línea recta, pero eso no significa que espero que el precio se mueva en línea recta, sino que lo hago es para, digamos, como trazar la dirección en la que espero que el precio se mueva, pero obviamente sé que el precio va a tener sus correcciones, tanto si espero que sea un movimiento a favor de la tendencia o un movimiento en contra de la tendencia. Eso es pues bien importante. Y ahorita, digamos, ¿cómo veo yo? Ahora, como les digo, es una opinión totalmente independiente, pero ¿qué creo yo que puede pasar hacia adelante ya viéndolo desde un punto de vista técnico? Que como les digo, se basa únicamente en el comportamiento del precio y en la identificación de patrones técnicos, de patrones repetitivos de comportamiento, con el fin de identificar en qué patrón estamos y por ende tener una idea de qué puede pasar hacia adelante, o por lo menos tener un escenario con mayor probabilidad de ocurrencia. Algo que he identificado es que en las materias primas, generalmente los ciclos de largo plazo se subdividen obviamente en 30 años, 10 años al alza, generalmente, pues no estamos hablando exactamente, pero sí algo promedio, y 20 años a la baja. Los ciclos de años bajistas son más lentos, demoran más, los de alza son de 10 años aproximadamente. Es un ciclo, algo que he identificado en el largo plazo. Aquí obviamente estamos hablando de todas las materias primas, no solamente el café, el petróleo, los granos, los metales. Digamos que un patrón que he identificado en el grupo grande de las materias primas es más o menos siguiendo esa lógica de 10 años al alza, 20 años a la baja. El último mercado bajista que hubo fue aproximadamente entre 1980 y el año 2000, y el último mercado alcista entre el año 2000 y el año 2010. Si ustedes miran, por ejemplo, el precio de varios productos básicos, se van a dar cuenta que muchos, o sea, casi todos, la gran mayoría, hizo un bajo alrededor del año 2000, no tiene que ser exactamente, por ejemplo, el petróleo fue en el año 99, el café fue en el 2001, y casi todos hicieron un alto alrededor del año 2010. Por ejemplo, el petróleo fue en el 2008, el café en el 2011, el azúcar en el 2012, pero aproximadamente en estos 10 años fue el último mercado alcista. Y en este momento, siguiendo esa lógica, esa secuencia, estaríamos en un mercado bajista que podría extenderse hasta el 2030, pero antes de que se preocupen y piensen que el mercado va a bajar todo el tiempo, no, porque no es así. También quiero mostrarles cómo funciona obviamente la lógica de lo que son el ciclo de largo plazo, porque obviamente un mercado bajista no significa que el precio del café vaya a caer todo el tiempo. En el largo plazo, lo que yo veo
en el café, esta es la interpretación de ondas que vengo trabajando desde hace ya varios años. Aquí vemos, por ejemplo, en 1980, vemos que el bajo fue en el 2001, aquí vemos el último mercado bajista. En el café y en los commodities, en las materias primas, se caracterizan no necesariamente porque el precio sea, no solo porque sea en tendencia bajista, sino por una alta volatilidad de los precios. Movimientos muy fuertes a la baja, seguido de movimientos muy fuertes al alza, y luego nuevos movimientos a la baja que alcanzan bajos anteriores. Pero obviamente hay momentos donde el precio hace esos rebotes rápido, como vimos acá, y obviamente da la oportunidad para que los productores también, al igual que los tostadores, cuando los precios están bajos, pues hagan sus compras cuando el precio es favorable. Aquí vemos, por ejemplo, el último mercado alcista entre el 2001 y el 2011 en el café, y de acuerdo a esto, pues estaríamos en una tendencia de muy largo plazo que podría extenderse hasta el 2030. Pero aquí vemos obviamente cómo también este mercado bajista ha sido muy volátil, movimientos a la baja muy rápidos, luego movimientos de casi más de duplicar el precio en cuestión de meses al alza, y obviamente hay momentos donde los productores pueden aprovechar para vender a futuro. De acuerdo a esta interpretación, creo que esto sería un movimiento que aquí se llama, es una corrección extendida, que se consta de dos series ABC, ya habiendo completado esta primera serie en el bajo de mayo del 2019, y en este momento, desde ese momento, hemos venido trazando, digamos, como esta expectativa, y estaríamos en una onda X, que sería una corrección dentro de la tendencia bajista, y que una vez culmine, pues el precio podría volver a la baja. Esto obviamente, si todo sigue de acuerdo al plan y se da, pues va a haber oportunidades para que los productores pues hagan sus ventas también a futuro. Esto ya en el corto plazo, de hecho, no les muestro aquí, de hecho esta interpretación de ondas pues la venimos trabajando inclusive desde principios del 2019, como los que ya llevan pues más de año y medio con nosotros recuerdan, estábamos en 107.95, esperábamos de acuerdo a esa interpretación pues que el precio podría caer hacia entre abril y mayo. Esto fue el reporte que enviamos el 5 de febrero del 2019. Esperaba que el precio podría caer a un objetivo entre 89.25, más o menos entre abril y mayo, y luego repuntar al alza el resto del 2019 con unos objetivos de 140. Esto, como ustedes recuerdan, es el reporte que enviamos. Y vimos que efectivamente el mercado realizó el bajo en mayo del 2019, y a partir de ahí repuntó el resto del año. Inclusive alcanzó el nivel de 138 en diciembre, o sea, dentro de la ventana de tiempo esperada. O sea, ahí el mercado se comportó de acuerdo a lo que esperábamos. En el momento, ya cuando el mercado hizo el bajo en mayo, cuando ya alcanzó los objetivos y por fin hizo un patrón técnico de reversión, pues en ese momento ya dimos por culminado que el movimiento terminó, porque recuerden, nosotros no podemos tampoco decir hasta qué punto va a caer o va a subir, sino objetivos tentativos. Una vez alcanza los objetivos, ya uno espera un patrón técnico de reversión, que fue lo que vimos acá. En ese punto ya nos pudimos enfocar en el siguiente movimiento al alza. Por ejemplo, este fue el análisis del 25 de mayo del 2019. Aquí está la misma interpretación de ondas, donde esperábamos que se empezara a formar esta onda X, que sería básicamente una tendencia, digamos, como de largo plazo al alza, pero no necesariamente significaba que el mercado iba a subir en línea recta. Por ejemplo, aquí esperábamos en el mediano plazo que esa subida se formara esta primer onda A hacia antes de terminar el 2020, con unos objetivos de primero 116, luego 136.90, y vemos aquí efectivamente cómo a partir de ese momento hizo esta onda A. Hasta el momento pues el mercado, digamos, que se ha comportado de acuerdo al esperado, ahí alcanzó los objetivos que habíamos trazado. Esto sería una onda B. Una vez culmine esta onda B, si todo sigue de acuerdo al plan, como les digo, no necesariamente va a ser así, pues ojalá pues siga, digamos, como de acuerdo al plan, comportándose de acuerdo al esperado, pero si todo sigue así, cuando ya por fin culmine esta onda B, que por cierto vamos a ver ahorita en el corto plazo, todavía no ha culminado, podríamos ver un repunte, si no es hacia finales del 2020, de pronto principios del 2021, y de pronto testear estos niveles de diciembre. Como les digo, esto es basado puramente en análisis técnico, en patrones de comportamiento que pueden o no darse, ¿cierto? Esto
Obviamente ya en el corto plazo es donde está el reto, digamos como, bueno, que ya qué tanto falta, como ustedes, pues los que están, nuestros suscriptores, saben, estamos ya a la espera de que el mercado nos confirme que se formó un bajo. Esto es la caída que venía desde marzo. De hecho, ustedes recuerdan, por ejemplo, eso fue nuestro reporte del 9 de febrero, cuando estábamos en 98, esperábamos que el precio podría ser primero los objetivos de 124.90 en las siguientes 5 a 8 semanas, en una serie de 1, 2, 3 ondas al alza. En ese momento pues se dio, vimos 3 ondas al alza, alcanzó los objetivos en marzo. Luego cuando ya en abril nos formó o vimos por lo menos que hizo un patrón de cambio, en ese momento el patrón que identificamos en el mediano plazo nos daba para una extensión hacia los niveles de 102.30 y 97.50 en las siguientes 4 a 8 semanas. Como les digo, son objetivos mínimos. Aquí vimos que efectivamente lo alcanzamos dentro de la ventana de tiempo esperado, pues el mercado ha venido, digamos, como dejándose leer, por así decirlo, porque a veces es más complejo, pero en este punto, digamos que todavía no hemos visto una confirmación de precio que nos dé, por lo menos nos indique que ya esta caída culminó. Eso en este momento podría ser una subida por encima de 102.40, por lo menos algo que nos daría indicios, pero por lo pronto, mientras eso no suceda, el precio pues no podemos descartar nuevos bajos en el corto plazo, inclusive alcanzar estos niveles de 90.65. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, qué ideas para operar esta coyuntura de mercado? ¿Cómo podríamos de pronto aprovechar? Sabemos que obviamente los ciclos, estamos hablando cuando el precio está alto, eso incentiva obviamente la producción, causa presión en los precios, y por el contrario, cuando están muy bajos, desincentiva la oferta, la producción y hace que los precios suban. Pero obviamente en la práctica este ciclo no se da, digamos, como tan perfecto, sobre todo en el café y en los productos agrícolas, porque los pisos tienden a ser más lo que llamamos pisos redondos y los techos vienen a ser más en V invertida. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que, por ejemplo, comentaba Judy ahorita, que aquí, por ejemplo, se ve en la parte técnica cómo los precios se demoran más en recuperarse que en caer después de haber subido, y es precisamente porque, digamos que esos aumentos, o mejor dicho, esa reducción en la producción, pues tarda más tiempo en reflejarse en el mercado. Entonces tiende a verse, digamos, como esta dinámica. La mayoría de las veces, recuerden, no siempre, aquí no existe la palabra siempre, pero esto lo podemos ver, por ejemplo, hacia atrás, en este bajo, entre agosto y septiembre, vemos esto, cuando el precio cae, primero viene rápido, sigue cayendo, pero ya de una forma más lenta, sigue alcanzando nuevos bajos, pero ya a un ritmo mucho más lento de lo que venía inicialmente, se lateraliza un tiempo, luego empieza medio a mostrar señales de vida y luego por allá, ahí sí ya empieza a subir, pero ya cuando sube, acelera, marca el alto y rápidamente vuelve y cae, que es lo que vemos precisamente acá. Vemos este piso redondo, techo en V invertida, rápidamente vuelve y cae, lo mismo como vimos en mayo del año pasado, un piso redondo, esto es, vemos que primero cae rápido, luego se desacelera, luego ya empieza a subir, marca el alto y vuelve y cae rápidamente. Obvio, hay excepciones, como por ejemplo en junio hace 3 años, perdón, vimos uno de los poquitos bajos que he visto en V, pero vemos de 7 o 8 redondos, uno en V, pues lo más normal es esperar. Entonces la dinámica vemos aquí muy clara, techo en V invertida, piso redondo, techo en V invertida, piso redondo, inclusive muchas veces después de la caída, así no suba, tiendes a lateralizarse. Entonces vemos aquí cómo se interpreta esta dinámica. Entonces, conocer esto, como les comento yo en los análisis, es muy importante porque más que expresar nuestra opinión, es decir, ¿por qué? Así, por ejemplo, ahorita como Judy nos decía, ¿por qué creo que el consumo no se va a recuperar tanto? Mis argumentos, lo que yo pienso es esto, de la misma manera. Entonces, cuando entendemos, digamos, como esta dinámica de mercado, pues nos da como más información y más argumentos para pues cada uno tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿cómo podríamos de pronto, suponiendo que el mercado esté en una etapa ya cerquita de marcar un bajo, que es como lo que pensamos o lo que pienso yo que puede pasar en el mediano plazo,
qué oportunidades o cómo puedo yo, digamos, como si quisiera, si tuviera una expectativa alcista que el precio se pueda recuperar de aquí a final de año, ¿cómo puedo operar? Y aquí muy importante porque muchos, bueno, la primera idea que tenemos es comprar contratos de futuros, pero el problema es que ahorita vemos que los contratos a más lejos en el tiempo están más caros. Esto vemos que obviamente es la curva de futuros, esto es lo que se llama cuando está en contango, o sea que las posiciones más lejanas son más caras. Entonces, cuando el mercado está en esta situación, cuando la posición, por ejemplo, ahorita que expiró la de julio, los que tenían posiciones compradoras, pues tienen que cerrarla y comprar la siguiente posición más cara. Y lo que pasa es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el precio vuelve a caer, después de hacer el cambio de posición, vuelve a caer al precio que estaba anteriormente. Entonces, si el precio efectivamente se queda lateral mucho tiempo, pues uno de pronto puede que tenga que hacer 1 o 2 cambios de posiciones y ya son 4 centavos o más que tendría en contra. Entonces, por eso la compra de futuros no es algo que me parezca muy atractiva. La otra es de pronto los que ya conocen las opciones calls, pues las opciones y puts, comprar calls. Es lo que he escuchado. ¿Qué tal si compro calls? Esta estrategia no me gusta por 2 razones. Primero, porque, por ejemplo, una idea sería, estos son con precios de mercado, con opciones calls a 2 meses, que expiran el 14 de agosto, por decir algo, con precio de ejercicio de 105, que ahorita cuestan 2.5 centavos. Entonces, si yo las compro, obviamente el mercado tiene que subir, o sea, el precio de ejercicio 105 más los 2.5 que pagué, o sea, mi punto de equilibrio sería 107.5, o sea, tendría que subir y empezaría a ganar es a partir de 107.5. Y como vemos, el mercado después de esta caída podría quedarse más tiempo y cada que va pasando el tiempo, pues esas opciones van perdiendo valor. Entonces, si el mercado, mejor dicho, hay muchos más escenarios de perder. Si el mercado se queda lateral, pierde. Si sube un poquito, pierde, y si baja, obviamente pierde. Entonces, por eso. Y además, las opciones ahorita están relativamente caras. Este es el gráfico de la volatilidad implícita que analizamos todos los fines de semana. Nos muestra en el largo plazo, qué tan caras están las primas de las opciones, que vienen a ser seguros de precio. Y vemos que está, pues el nivel medio es aproximadamente el 30%, están todavía por encima del promedio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahorita las opciones están relativamente costosas. Entonces, comprar opciones ahorita no es un buen negocio. No digo que no se pueda ganar, claro, puede pasar, pero las probabilidades ciertamente van a estar en contra. Entonces, ¿cómo puedo yo aprovechar esta oportunidad, digamos, o esta situación de primas caras y de pronto apuntarle a una estacionalidad de pronto del segundo semestre que pueda haber una recuperación en los precios? Hasta el momento el precio del café ha respetado la estacionalidad. Esto es un gráfico compilado de los últimos 37 años que nos dice las tendencias más importantes que ha tenido el precio. Vemos a finales de mayo, principios de junio, obviamente explicado por la llegada de la cosecha de Brasil, pero estacionalmente hacia la segunda parte del año el precio muchas veces ha tenido una recuperación. Entonces, ¿cómo puedo yo apuntarle a esto? Una situación, una estrategia que me gusta, recuerden, nosotros utilizamos todo ese conocimiento para la gestión del fondo que manejamos y obviamente una estrategia que puede ahorita ayudar, que me gusta, que no recomiendo, muy importante, aquí no, no es una recomendación de trading, es una idea, ¿cierto? De hecho, es una posición que yo tengo inclusive para mí, para el fondo que manejo, que me gusta más, que es vendiendo puts. O sea, si quiero apostarle a eso, vendiendo puts con strike de 100, con precio de ejercicio de 100, comprando puts de precio de ejercicio de 92.5. La venta es a 9.1 centavos y esta compra a 4.9, obviamente para protegerme en el caso de que el precio siga cayendo. Esto me daría recolecto 4.2 centavos de prima, que sería mi ganancia máxima, si el precio, y lo haría obviamente al 12 de noviembre, le daría más tiempo. Entonces, esta ganancia máxima sería si el precio está por encima de 100 de aquí a la expiración o si sube hasta 120 en cualquier momento antes de la expiración. Tengo 2 escenarios para ganar. ¿Cuándo es mi pérdida máxima? Si el mercado, mi pérdida máxima son 3.3 centavos, que serían si el mercado está por debajo de 92.5. O sea, si todo este tiempo lo que hace es caer, mejor dicho, si no se recupera nunca. Si desde aquí hasta el 12 de noviembre el precio cae y se va derecho, nunca se recupera. Vemos aquí, ¿por qué me gusta esto? Tengo 2 escenarios de ganar.
1 de pérdida. Mi ganancia máxima son 4.2, mis riesgos máximos son 3.3. Mi ganancia máxima versus el riesgo máximo son 1.3 centavos. Entonces, 1.3 veces. O sea, por cada dólar que arriesgo, estoy aspirando a ganarme 1.3 dólares. Entonces, digamos, esa idea me gusta más hacia adelante. Obviamente, el tema de las opciones es algo más complejo, es algo más que requiere, digamos, como la capacitación. Aquí es solamente una idea, pero obviamente la idea es poderles, digamos, como ayudar y poder que puedan, mejor dicho, que ustedes puedan seguir recibiendo estos análisis. La idea, ahorita tenemos precisamente una promoción muy, muy importante. Regálenme un segundo. Ya, tenía un problema aquí de sonido. Bueno, la idea aquí es precisamente que ustedes puedan, con todos estos análisis, esto es algo muy resumido, no, ya se nos acaba el tiempo, vamos a darle 5 minutos a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, que tenemos bastantes, queremos darle esta promoción precisamente para el 30 hasta el 30 de junio. Nuestra suscripción al análisis semanal del mercado de café, pues normalmente tiene un valor de 2.490.000 el año, o el trimestre 989.000 pesos. Este es el valor en dólares. Vamos a darles con un 30% de descuento. O sea, es una promoción que tenemos ahorita hasta el 30 de junio para que puedan recibir esos reportes. Como les digo, es el reporte del lado de Judy, el fundamental, el reporte mío técnico, que no siempre acierta. Eso sí es muy importante. Recuerden, son opiniones basadas obviamente en argumentos, pero que ciertamente intentan darles a ustedes más luces de lo que puede pasar y tener, digamos, como ese apoyo, ese acompañamiento también para tomar sus decisiones, porque ustedes también pueden acceder, nos preguntan, Andrés, ¿qué opinas de aquí hacia adelante con el mercado? Te estoy pensando en dejar un café en depósito, va a hacer una compra. Nunca te vamos a decir hazlo o no lo hagas, pero sí te puedo decir si yo lo haría o no lo haría y por qué razón, y eso ciertamente es una herramienta, es un apoyo muy, muy importante. Esto, adicionalmente, les damos la suscripción al informe mensual de los demás tropicales, pero también les vamos a regalar el entrenamiento virtual en derivados financieros, en el que pueden aprender precisamente cómo funcionan las opciones y así pueden obviamente ejecutar estas ideas que les vamos dando. Entonces, y obviamente también pues tenemos nuestros paquetes con las capacitaciones ya en vivo, que pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, aunque por ahora, como hablábamos con Judy, no creo que presencial se pueda dentro de unos buenos meses, pero sí en vivo, pues ya este es el valor anual con la capacitación de 16 horas, este es las de 8 horas, pero básicamente queremos darles esta oportunidad para que puedan obviamente suscribirse. Los suscriptores actuales siempre tienen este descuento. Y vamos a pasar rápidamente con las preguntas. Judy, let's go with questions. Okay, I just want to say two things. Yeah. If you go back to the chart you were showing about the rapid decline and then the rounded bottom, I want to point out something. Okay. Okay, so the reason why in coffee especially, and not just agricultural products, but in coffee especially, this is so important, is because it's a tree crop. So it has a much longer production cycle and for the fundamentals to respond. Ok, una de las razones por las que se presenta esta dinámica es por el ciclo de producción y porque toma más cuando los precios están bajos para que los fundamentales respondan. And that's very important to understand the pairing and the matching, the lineup with fundamentals and technicals, that they're independent studies, but they align. The fundamentals, every time you look at a chart, you could point to fundamental reasons for why certain factors happen. Muy importante que los análisis fundamentales y técnicos son estudios independientes, pero siempre se alinean. Es decir, siempre que vemos, por ejemplo, una subida o una bajada, hay razones fundamentales detrás de eso. And so that's why it's important to study the market and look at it from the fundamental and the technical side to be able to understand the impact from both. Por eso es tan importante tener los estudios tanto técnicos como fundamentales
para entender el impacto de ambos, el impacto de los fundamentales y obviamente la perspectiva en los técnicos. Right. So there's some people that just strictly look at technical analysis and they don't pay attention to the fundamentals, but they really need to. And if you're looking at fundamentals, you should also understand the technicals. Hay gente que, por ejemplo, se enfoca solo en solamente en técnicos e ignoran totalmente los fundamentales, pero no debería ser así, ni tampoco solamente estar en la parte de los fundamentales e ignorar los técnicos, porque siempre se alinean. Okay. And then if you go back to the long-term chart, the long-term graph. Hold on. This one. Yes. So if you look at the long-term graph and the spikes in the market, a lot of that was because of weather issues in Brazil and then, a frost or a drought and then problems in the Colombian crop. And so every time there's a move like that, there's a fundamental explanation for it. And then also how the strong move is followed from a supply tightness to a supply increase that's triggered by the high prices. Por ejemplo, estas subidas que hemos visto hacia atrás han sido relacionadas con problemas, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, problemas climáticos que han hecho o han afectado la parte de la oferta, o por otro lado también las caídas, hay factores fundamentales que han impactado y han incrementado la oferta. Entonces siempre ha habido un factor fundamental detrás de estos movimientos fuertes en el precio. So it's a matter of which is leading which. So I'd like to say that the fundamentals are leading the technicals, but obviously you have out for another 10 years in the cycle. And so which way does it go? Fundamentals lead or technicals? Que el punto es precisamente sí, que los fundamentales, claro, obviamente siempre están detrás de los movimientos de precio y por eso es que son, digamos, como los que impulsan los patrones técnicos. Ya por la parte de los técnicos, lo que es interpretar, digamos, esos movimientos desde un punto de vista de patrones repetitivos. But that's really the reason why we team up together, is to bring the comprehensive look at the market and understanding it. Esa es precisamente la razón por la que trabajamos juntos y les damos los dos análisis para que ustedes tengan una muy buena comprensión del mercado desde los dos puntos de vista y obviamente desde la experiencia y la fortaleza de cada uno de nosotros. Ok, bueno, tenemos aquí Judith. Andrés, Judith habla de la disminución de la demanda. Andrés dice que lleva muchos años subiendo en el segundo semestre. Si tenemos en cuenta lo primero, que es una realidad que puede pasar con lo segundo. No sé si entiendo. Judy, do you think that given the seasonality of the price that many years tends to recover in the second half of the year, do you think that there or which events may happen that trigger some recovery in the price in the second half of the year? Sure. And it's very, I think, easy to determine what that's going to be. Mm-hmm. So, más fácil. Es más fácil, digamos, como determinar qué puede pasar. Okay. So, 14 out of 15 years, the market tends to make lows going into July, August, and especially on the on-year crops for Brazil when there's no frost in the winter time. Bueno, 14 de los últimos 15 años el precio ha tendido a marcar nuevos bajos en el tiempo entre junio y agosto y especialmente cuando no hay problemas en el tiempo de invierno en Brasil ni hay heladas. Once those lows are in place, the price becomes very attractive for roasters to take advantage of the low price and start to buy. And then you start to hear about production cutbacks. And then you start to worry about the next season's crop and what will happen.
So it's natural that after the market comes down like that, then it'll have a bottom and tend to rally up into the Northern Hemisphere winter. Bueno, y entonces, claro, cuando esta estacionalidad se cumple y el precio alcanza nuevos bajos, obviamente los tostadores empiezan a comprar, empiezan a proteger compras a futuro, aprovechando los bajos precios, y luego empiezan a mirar hacia la producción de la siguiente cosecha. Pueden haber preocupaciones y es natural que el precio tienda, luego de una caída fuerte, que tienda a tener una recuperación hacia el segundo semestre del año. Just as much as most years the seasonal brings prices down, then you do have the recovery. The market gets oversold and you have the bounce going into the fourth quarter. And I would expect the same this year. Y pues es muy normal que obviamente los precios en la primera mitad del año, hacia esa mitad del año se tiendan a llegar a niveles de sobreventa. Obviamente es natural que los precios tengan esa recuperación más hacia el cuarto trimestre del año y esperaría que este año también se cumpla parte de esa estacionalidad. Entonces creo que con eso, Fernando, aclaramos un poquito tu pregunta. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la razón en que el diferencial de Colombia esté tan alto en 53 centavos? Luis, qué bueno verte, ¿cómo has estado? Judy, which reason do you think is behind the high differentials in Colombia? It's about 50 cents right now. Well, we know a good part of that is quality. Bueno, sabemos buena parte de eso, obviamente es calidad, que es el Everybody knows diferencial. that part. That's the easy one. Okay. Claro, sí, todo el mundo sabe que el café de Colombia tiene muy buena calidad. Hay otros orígenes muy buenos That's like también. asking if Santa Claus is coming. I mean, Sí, es como saber por qué los diferenciales de Colombia son tan altos, es como saber por qué viene Santa Claus. Pues claro, eso es lo primero, pero lo otro. but the reason why, what we're seeing is that there's some concerns about quality in other countries, concerns about what's going to happen with the harvest, and there's going to be less demand for, there's going to be less supply of better quality coffees, which will in turn help to support Colombian coffee. There's another, so translate that. And then Ok, ha habido pues obviamente preocupación por la oferta de cafés de alta calidad, ha habido obviamente una fuerte demanda y pues principalmente la razón por la que los diferenciales de Colombia y de otros orígenes también en Centroamérica han estado fuertes es por la baja disponibilidad y la alta demanda de cafés de alta calidad en este momento. And the other thing is that when people are drinking coffee, more coffee at home and buying coffee from grocery stores and looking for quality coffee, they turn to Colombian, and it's recognized that way. And so the at-home consumption, because the pandemic, is also, I think, helping to fuel increased demand for Colombian coffee. Bueno, y la otra razón es porque también las personas que están consumiendo café en su casa de alta calidad, pues digamos que han tenido una mayor demanda de café colombiano. Esa es una de las razones también por las que el café, el diferencial en Colombia ha estado tan fuerte. And then the crop this year, the mid-crop wasn't as large as expected, and so that also helped to tighten the supplies of Colombian coffee. Can you repeat, please? This year's production started out very well. When you look at October, November, and December production numbers, they were really strong. And then all of a sudden the monthly production numbers started to be much softer, and that helped to drive up the differential for Colombian coffee. Ok, muy importante también, y es que por ejemplo en Colombia vimos que el año cafetero que empieza en octubre empezó muy fuerte, octubre, noviembre, diciembre, pero repentinamente la producción empezó a caer con respecto a los años anteriores y ese retroceso también en la producción, sobre todo ya entrando en la primera parte del 2020, hace que los diferenciales se eleven. Eso obviamente es de lo que más influye en los diferenciales de un país. Okay, and there's one final comment to that. So
roasters are willing to pay a certain premium for the Colombian coffee and assure the pricing. So as the futures market gets weaker, then the differentials get stronger. So the outright price holds at a level to try and help to assure the supply of Colombian coffee. Bueno, otra razón es que también cuando los precios tienden a caer, muchas veces el diferencial también tiende a elevarse, pues los tostadores tienden, digamos, como a pagar una prima más alta que hace que el precio interno se compense en parte, y eso también es una dinámica que ya pues lo veremos en un próximo webinario que vamos a hablar más de los diferenciales, pero es una dinámica que también afecta, y obviamente el precio, como este primer semestre ha estado, o por lo menos a partir de marzo, ha estado débil, eso también ha incrementado el diferencial en Colombia. So the real test is when the market starts to come back up, is that differential going to be able to hold as strong? And usually it doesn't. Digamos, como la verdadera prueba es cuando el mercado empiece a subir de nuevo, si el diferencial se va a mantener tan alto, y eso en realidad pues no es lo que sucede. Entonces es esa parte de la dinámica también con los diferenciales. And so the combined price is more stable. Entonces los precios combinados, digamos ya internos, son un poquito más estables. Cuando en Nueva York está muy bajo, el diferencial tiende a aumentar y hace que el precio interno sea un poco más estable. Ok. Nos preguntaba Jaime Moreno, ¿por qué tan opuesta la visión fundamental y el análisis técnico? Aquí, pues bueno, creo que ahorita ya Judy lo comentó, obviamente el consumo va a verse afectado, pero cuando ya los precios tienden a estar muy sobrevendidos, tienden a estar muy bajos, es normal que el precio tenga un rebote. También, obviamente, los tostadores aprovechan estos precios para comprar, para aprovechar, para cubrir sus cafés de más adelante. Eso empieza a, digamos, como a generar presión en los precios. También en la segunda parte del año, estacionalmente ya empiezan como a ver las preocupaciones por la siguiente cosecha, entonces estacionalmente también puede darse una recuperación, y mira que aquí pues precisamente Judy también cree que hacia el cuarto trimestre del año también puede haber una recuperación, entonces ahí esa parte es interesante. Cuando se tiene, Fabio, cuando se tiene su asesoría, ¿es posible atender preguntas en cualquier momento del mercado o solo semanalmente? Muy buena la pregunta, Fabio, porque en cualquier momento, obviamente, digamos que te puedes comunicar con nosotros vía teléfono, WhatsApp, Gmail, señales de humo. Bueno, sí, pues en algunos momentos de pronto no podremos atender inmediatamente, pero claro, obviamente la asesoría, el acompañamiento es durante la semana, entonces lo que es semanalmente son los reportes, pero ya nosotros prácticamente pasamos a ser parte del equipo de ustedes, porque ya ustedes nos pueden consultar en cualquier momento nuestra opinión del mercado, nuestra opinión en alguna decisión que vayan a tomar, ya sea de cobertura, ya sea de dejar un café en depósito, de hacer anuncios, y ciertamente con todos ustedes que trabajan con nosotros, que comercian el café, pues han visto cómo estas opiniones, que como les digo, en ningún momento son recomendaciones, sino solo opiniones, por lo menos les dan luces de cosas que ustedes, por estar tan ocupados con el negocio de ustedes, mientras nosotros estamos analizando, pues les transmitimos, así ustedes pueden tomar la clave, son decisiones más informadas. Ok, con mucho gusto. Bueno, gracias a todos. Recuerden, el 30 de junio, el webinario pasado, hicimos una encuesta. Hay unos que están muy cerquita. Recuerden, estamos sorteando, precisamente sorteamos el que esté hasta 2. Recuerdan que hicimos un pronóstico, a ver en qué precio piensan que va a estar la libra del café el 30 de junio, ese día que cierre. Ahorita estaba viendo, hay varios que están cerca, obviamente en ese momento les vamos a comentar, pero la idea es que puedan también empaparse. Recuerden también, los que nunca han probado nuestro análisis pueden ingresar, tener una prueba gratuita en el mismo sitio web, o nos llaman y con mucho gusto les damos 3 semanas de cortesía, y aprovechen esto. Recuerden, esto es para darles a ustedes esa visión, esa perspectiva semanal. Obviamente aquí ya se nos acaba el tiempo, pero semanalmente pueden contar con esto, y para nosotros encantados de estar en el equipo de ustedes. Judy, we are very pleased to be in team with all of our clients, right? Absolutely.
Claro, Judy, thank you very much. We are very happy you are back in America and we hope to see you in Colombia very soon. Y esperamos tener otra vez a When is Judy. the airport going to open? Sí, esperemos que estén abiertos los aeropuertos. Por lo pronto nos vamos a seguir viendo aquí por internet. Un abrazo a todos. Judy, thank you very much. Dios los bendiga. Mañana les compartimos la grabación y nos vemos en el próximo webinario. Envíenos también si quieren algunos temas que quieran que hablemos, envíenos y con mucho gusto los analizamos. Un abrazo grande. Chao, chao. Okay.